Glorioso Dios. Gracias, Jesús. Voy a leer otra versión. Usted puede compartir allí en su Biblia. Dice así: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio dijo al ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que uno era de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana, la otra versión dice un lienzo grande, que bajaba sostenido por sus 4 puntas. Y en la sábana había toda clase, diga conmigo, toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Y justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Yo quiero detenerme un poquito aquí y luego vamos a seguir leyendo las Escrituras. Amén. Había algo que Dios quería hacer. Amén. Diga conmigo en esta noche: Dios algo quiere hacer. Amén. Cuando siempre que Dios quiere hacer algo, va a preparar todo el ambiente. Amén. Amén. Y dentro de ese ambiente, como hablábamos el otro día, de la obra de Dios, entramos nosotros también. Amén. Somos instrumentos. Usted sabe que la predicación del Evangelio fue encomendada al hombre. Se la podía haber encomendado a los ángeles. De hecho, son muchos más que nosotros, quizás. Amén. Pero Él se la encomendó a nosotros. Amén. Entonces somos los voceros de Dios. Somos los embajadores que hablamos en nombre de Cristo. Amén. Y entonces Dios tiene que prepararnos para hacer su obra. Y este hombre Cornelio era un gentil, no era un judío. Amén. En ese tiempo solamente los judíos eran el pueblo de Dios. Amén. Entonces solamente ellos tenían la salvación. De hecho, vamos a leer más adelante que les tenía prohibido un judío ir a la casa de un gentil. Amén. Como si dijéramos hoy, un cristiano tiene prohibido ir a la casa de un mundano, ¿no? Algo así. En ese tiempo estaba prohibido. Entonces,
Dios quería hacer algo nuevo, porque Dios es un Dios que siempre hace cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Dios no cambia, eso es lo que tenemos que entender. Dios no cambia, pero Él sí cambia las cosas. ¿Amén? Podemos encontrar montones de cambios en la Biblia. Hay gente que se queda con lo viejo y dice, pero si Dios dijo esto, sí, pero el mismo Dios ahora dice esto. ¿Entiendes? Y Dios, acá vamos a ver un caso así que parece una contradicción. Pero no, Dios dijo una cosa y Él mismo después dijo, no, ahora digo esto. ¿Amén? ¿Entiende? Y eso es lo que la gente no entiende. En este tiempo Dios está trayendo el mover de los 5 ministerios, el mover de la paternidad. Y uno dice, pero antes no era así. Gloria a Dios, antes no era así, pero ahora Dios dice que va a ser así. ¿Y quién le va a decir que no a Dios? ¿Amén? ¿Entiende? Entonces debemos movernos a los tiempos, como hablábamos el otro día. Meternos, zambullirnos en lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos quieren meterse en lo que Dios quiere hacer en este tiempo? ¿Amén? Hay que meterse de cabeza en lo que Dios... Mire, pero sí, pero hace tiempo atrás no era así. Hace tiempo atrás el mundo no era así. ¿Amén? Hace tiempo atrás no había pandemia. Hace tiempo atrás no pasaba lo que hoy pasaba. Entonces Dios hoy necesita traer algo nuevo para su iglesia. ¿Amén? Y eso nuevo es una de las cosas que Dios quiere romper, y lo que vamos a hablar en esta noche es con nuestros prejuicios. ¿Amén? ¿Sabe que los prejuicios hacen nido aquí en nuestra mente, en nuestro razonamiento? Y prejuicio habla de hacer juicio de antemano, porque pre es antes. ¿Amén? Che, aquel va a venir y dice, pero no, ya hacemos juicio. Pará, si ni sabes. No, ese ni se va a entregar. ¿Y cómo sabés? Ya emitiste juicio. ¿Amén? No, ese no va a seguir al Señor. ¿Y cómo lo sabés? Ya le estás emitiendo un juicio que no sabés. Aleluya. Si Dios se moviera por los prejuicios de los hombres, mire. Amén. Hay tremendos hombres de Dios que nadie daría un centavo por ellos cuando estaban en el mundo. Amén. Y muchos emitieron prejuicios, pero ¿sabe qué? Dios los trajo igual y fueron tremendos hombres y mujeres de Dios después. ¿Entienden? Entonces Dios tiene que preparar aquí, mire, aquí, hágase así, acá. Dios tiene que trabajar con nuestra mente. Amén. Tenemos que tener una mente abierta a lo que Dios quiere hacer. Amén. Y Pedro era el hombre con el cual Jesús más había trabajado con él. Estuvo 3 años, día y noche, y podemos decir que Jesús le puso toda la ficha a Pedro. Le ha dicho, este va a ser el que me va a continuar, este va a ser el que va a seguir, este va a ser, y así fue. Pedro fue la autoridad máxima de la iglesia después que Jesús se fue. Aún el apóstol Pablo, un hombre de Dios tremendo, con tremendas revelaciones, cuando Dios lo levantó, él fue a hablar con Pedro. Porque Pedro era la autoridad máxima de la iglesia. Amén. Pero Jesús tenía que trabajar con Pedro. Y trabajó por 3 años. Lo retó muchas veces. Una vez lo trató de Satanás. Le dijo, vete de mí, Satanás, le dijo a Pedro. ¿Me entienden? Y muchas veces le felicitó las cosas. Otras veces los retó. Pero trabajó 3 años. Y aún después, aquí en los Hechos de los Apóstoles, ya el Señor se había ido, pero aún seguía trabajando con Pedro. Aún había cosas que le faltaban. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Aún hay cosas que me faltan. ¿Eh? ¿Cuántos pueden decir así? Hay cosas que Dios tiene que todavía sacar de nuestras vidas. Desarraigar. ¿Amén? Y lo peor, no voy a decir lo peor porque me retan después, sino lo peor es que a veces ni nosotros nos damos cuenta que están esas cosas. Amén. A veces ni nosotros nos damos cuenta que esas cosas están en nuestras vidas. Entonces, Pedro, imagínese, subió a la azotea, dice, de la casa donde estaba, y allí se puso a orar. Amén. Era alrededor del mediodía y estaba orando Pedro, y dice que en ese momento, mientras él oraba, dice que tuvo hambre. Amén. Pedro tuvo hambre. Y dice que adentro estaban preparando la comida. Vio que cuando uno tiene hambre no hay peor cosa que te digan, estamos preparando la comida. Oh. Pero yo ya quiero comer. Amén. Ya tengo hambre. Y sí, pero Pedro, estamos preparando recién la comida.
Amén. Así que Pedro se quedó ahí y yo digo, bueno, habrá dicho Pedro, me voy a esperar aquí. Quizás hasta se sentó en un lugar, se echó así, a esperar que estuviese la comida. Ya había orado, pero en ese momento dice que cayó en un estado de éxtasis. Amén. ¿Qué es un estado de éxtasis? Un éxtasis espiritual es cuando una explicación científica es como que ningún órgano nuestro funciona del cuerpo. Es como que uno queda así en el alma. Es como si el alma tomara dominio del cuerpo. ¿Amén? Y uno no se mueve, o sea, nada del cuerpo se mueve porque uno está, en este caso es con un ser divino, puede haber un éxtasis diabólico. Amén. Pero en este caso era un éxtasis espiritual. Entonces uno se une con Dios en ese momento. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Cayó en un estado de una unidad con Dios en ese momento. Una visión así, tuvo una unidad. Y en esa unidad dice que tuvo una visión. ¿Amén? Pedro tuvo dos cosas. Un éxtasis y una visión. Primero tuvo el éxtasis, que quedó en ese estado de... No es que Pedro quedó así ido, no. Quedó en ese estado donde él se conectó con Dios. Y todos sus cuerpos, sus órganos vitales quedaron sin moverse y él conectado exclusivamente en el Espíritu. Y en ese estado de éxtasis tuvo una visión. Y en la visión dice que vio los cielos abiertos. ¿Cómo estaban los cielos? Abiertos. Amén. Escuche, los cielos abiertos. Y algo parecido a una sábana, dice aquí. Otra versión dice a un lienzo. Amén. Algo parecido a un lienzo grande o a una sábana grande que era bajada por sus cuatro puntas. Amén. Un lienzo sostenido de sus cuatro puntas que descendía allí al lugar donde estaba Pedro. Amén. Y dice que cuando eso descendía, en la sábana, y este es el versículo clave, había toda clase de animales. Amén. La Biblia dice toda clase de animales. Amén. Dice en la otra versión, había cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Ven? Cuadrúpedos son animales de... ¿Cuáles son los cuadrúpedos chicos? Cuadrúpedos, ¿cuáles son? Los animales de cuatro patas. Amén. Y dice que había reptiles, serpientes y aves. Pero ¿qué tipo de animales había y reptiles en ese lugar? Había animales y reptiles de los cuales Dios, en la ley de Moisés, Dios le dijo a Moisés que no se podían comer. Amén. ¿Quién le dijo a Moisés que no se podían comer? Dios. ¿Cuándo? En la ley. Le dijo que no se podían comer. Hay aves que se puedan comer, pero le explicó, de cierto, hoy como hoy, ¿no? Nosotros comemos aves, pero hay algunas aves que no se pueden comer. De hecho se dice, aunque no creo que sea así, que la gran pandemia que vivimos hoy es por comer una de las aves, que es el murciélago, que no se puede comer. Dios dijo en la ley que no se comían los murciélagos. ¿Amén? Amén. Y otro tipo de aves que no se comen. Y había serpientes, reptiles, lagartos habría. ¿Amén? Y eso Dios había hecho que no se comían. Pero Dios no lo había puesto que no se comían como una ceremonia. Dios dijo que no se comían porque el comer esos animales traía impureza física, enfermedades. Amén. Y en ese momento Dios baja esa sábana y había animales, reptiles. Pero cuando Pedro ve eso, escucha una voz que dice, levántate Pedro. O sea que Pedro estaba así echado en un éxtasis. Amén. Y el Señor le dice, levántate, mátalos y come de ellos. ¿Ven? ¿Se va entendiendo esto que tenemos que tener una mente abierta? ¿Cómo, Señor? Si vos me dijiste que estos animales no se pueden comer.
Y ahora vos me estás diciendo que los mata y los come. ¿Amén? Si en la ley vos me dijiste tal cosa y ahora me estás diciendo otra. ¿Amén? Entonces le dice, mata y come. Y Pedro saltó el judío de adentro y dijo, no, Señor. Prejuicio. No, Señor. Y un no rotundo de Pedro, discutiendo, peleando. Amén. Pedro con Dios. No, Señor, dijo Pedro. Jamás he comido algo impuro o inmundo, porque nuestras leyes nos dicen que no. Pero escuche esto. Pero la voz habló de nuevo y le dijo a Pedro, escuche esto, escuche. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. En la otra versión le dice, no llames tú común o inmundo. No llames ninguna cosa común o inmunda. Amén. A lo que yo he limpiado. Amén. Y escuche, dice, la misma visión se repitió por 3 veces. O sea que 3 veces le bajó el lienzo y 3 veces Dios le dijo a Pedro, mate y come. Amén. Porque Pedro no le entraba acá en la cabeza. Amén. Entonces se lo tuvo que decir 3 veces. Yo lo que no entendía cuando Dios dijo, no llames tú común inmundo lo que yo ya he hecho limpio. ¿Eh? Lo que yo ya he limpiado. Y yo digo, pero si el Señor estaba hablando de Cornelio, que era un gentil, ¿cómo era que ya lo había limpiado? ¿Eh? Luego dice que se repite 3 veces. Y escuche esto, escuche esto. Esto para los religiosos les rompe la cabeza. La misma visión se repitió 3 veces. Le dijo, no llame como un inmundo lo que yo he limpiado. Amén. Pedro, mate y come. No comeré jamás. No llames tú como un inmundo. 3 veces. Y dice, y repentinamente la sábana fue subida. ¿A dónde? Al cielo. ¿A dónde fue subida? Al cielo. ¿Cómo el Señor se llevó al cielo algo común e inmundo? ¿Cómo se llevó el Señor al cielo esa sábana con animales, reptiles y aves que Él había dicho que no se podían comer, que eran inmundas? ¿Ven? ¿Cómo el Señor podía haber hecho desaparecer eso de una... así? No, dice que descendió del cielo y fue levantado al cielo. Porque ¿sabe qué simboliza esa sábana? Ese lienzo simboliza la iglesia. Amén. Y todo ese tipo y clase de animales y reptiles que hay dentro somos todos nosotros. Y un día esa sábana va a ser levantada al cielo. Amén. Y va a llevar de todo tipo de personas. Amén. Amén. De todo tipo y clase de gente va a subir al cielo. Amén. Amén. Ahora, Pedro dice que quedó desconcertado con esto. ¿Usted cree que entendió Pedro? El Señor se lo hizo 3 veces. ¿Y usted cree que entendió Pedro? Sabía que era Dios, sí. Pero no entendía Pedro. No entendía. Entonces, Pedro ahí se quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento llegan los hombres que le habían enviado. Le preguntaron si se hospedaba ahí, sí, le dijo que sí, acá está. Amén. Pedro bajó y el Señor le dijo, le volvió a hablar porque no entendía. Y el Señor le dice, te van a venir a buscar 3 hombres y anda con ellos. Amén. Entonces Pedro bajó y dijo, sí, yo soy el hombre que ustedes buscan porque han venido. Así que ellos le dijeron, de Cornelio, bien, vamos. Dios me dijo, así que vamos para allá. Amén. Y dice que
salen ellos para allá, y cuando llegaron allá, dice que Cornelio se tira a los pies de Pedro. Amén. Se humilla Cornelio a los pies de Pedro. Y Pedro le dijo, no, ponete en pie, que yo soy un ser humano como cualquiera. Aparte, yo quiero saber por qué Dios está haciendo esto. Amén. Vamos. Y entonces conversaron y entraron donde muchos otros estaban reunidos. Y Pedro le dijo, ustedes saben, le dijo Pedro. Escuche, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Amén. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Yo quiero saber, decía Pedro, no entiendo qué es lo que Dios está haciendo conmigo. Yo sé que hay un rompimiento. Yo sé que hay un rompimiento, pero yo no entiendo qué clase de rompimiento es lo que Dios está haciendo en mi vida. Y déjame decirte que este es tiempo de rompimiento de parte de Dios. Dios necesita romper acá. Nuestra mente. Tiene que haber una destrucción de fortalezas. Amén. Tienen que ser derribadas las fortalezas. Tienen que ser derribados los prejuicios. Tiene que ser derribada nuestra manera de pensar. Para empezar a pensar como Dios piensa. Para empezar a actuar como Dios actúa. Porque estamos en la tierra para hacer la obra de Dios, no nuestra obra. Es lo que Dios quiere hacer, no lo que nosotros querramos hacer. Amén. Y diga conmigo, Él sabe. Él sabe. Ah, qué lindo. Yo caminaba con un evangelista muy usado por el Señor y él cuando decía, hermano, ¿sabe que aquel pasó? Aquel? Dios sabe, hermano, Dios sabe, tranquilo. Él siempre decía, Dios sabe, hermano. ¿Sabe que hay alguien que está hablando mal de usted, hermano? Dios sabe, hermano. Amén. Siempre sus palabras eran, Dios sabe. Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Dios sabe lo que va a hacer. Gloria a Dios. Mire, viene un nuevo tiempo para la iglesia. Escuche, yo dije de hace cuando comenzó la pandemia, después que termine esto, la iglesia no va a ser la misma. El mundo no va a ser el mismo. Las cosas van a cambiar. Y vienen tiempos nuevos, no nos podemos quedar con lo viejo. No, pero que nosotros hacíamos así, pero Dios dice ahora tenés que hacer así. Pero antes nosotros hacíamos así, sí, pero ahora vas a tener que hacer así. Amén. Hay que romper el molde. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Y entonces dice Pedro, estaba allí, no entendía nada. Le dice, quiero que me explique, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué me mandaste a llamar? ¿Por qué Dios bajó la sábana? ¿Qué? No entiendo nada, dice Pedro. Entonces Cornelio contestó. Mira, Peter, le dijo. Le habló en inglés, Cornelio sabía hablar inglés. Hace 4 días, yo estaba orando en mi casa. Y Pedro ya, a la percha, pero este ora igual que nosotros. Pero, ¿y dónde te congregabas vos? No, yo no todavía en ningún lado. Pero pediste ora igual que nosotros. Amén. Estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, a las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. A la percha, dijo Pedro, pero también en nuestra iglesia, ¿cuánto hace que no viene un ángel? Y viene un ángel a hablar con él. ¿Cómo es el tema? Amén. Este no se congrega, todavía no conoce a Dios, nada, y un ángel viene a hablarle. Yo hace 30 años que estoy en el Evangelio y todavía no he visto un ángel. Amén. Es que tiene que romper el Señor cosas, ¿eh? Y le dice, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada. A la percha con esto. Ahí le rompió los esquemas Pedro. Porque Pedro lo que tenía es que Dios no escucha a los pecadores. Dios no escucha a los gentiles, los pecadores. Amén.
Entonces Pedro dijo, no, este no puede ser. ¿Cómo? Dios te escuchó y le mandó un ángel a decirle que lo había escuchado. Porque a mí me manda ángel, pero yo soy el apóstol Pedro. Yo soy la máxima autoridad de la iglesia, el obispo, el apostolísimo. Amén. A mí Dios me manda ángel, pero a este le mandó un ángel. Ya él empezó a romper estructuras, Pedro. Amén. ¿Cómo que Dios te ha escuchado? Si Dios no escucha a los gentiles, Dios escucha a nosotros, los judíos, los hijos de Dios, los evangélicos, los de búsqueda de Dios. Los demás no lo escuchan. Pero a vos te escuchó y te mandó un ángel. Ay, ¿cómo vamos a reaccionar mañana cuando Dios traiga a alguien a búsqueda de Dios que dice, ¿sabe que Dios se me apareció en mi casa y me dijo que viniera a esta iglesia? Pará. ¿Dónde te congregas vos? No, si yo ni conozco nada de mi iglesia. ¿Y quién es tu pastor? No. ¿Y tu padre espiritual? ¿Tenés paternidad? ¿Amén? No sé nada de lo que me está diciendo usted. Yo solo sé que Dios me habló y me dijo que viniera acá. Amén. O sea que te escucha Dios. Y Dios ha tomado en cuenta tus ofrendas. También le toman en cuenta la ofrenda. No me dirás que también diezmaba. Sí, también diezmaba. Tengo un montón acá que no diezma y vos diezmabas. Amén. Pero ¿y quién te enseñó? ¿De dónde aprendiste? Porque Dios tiene que romper moldes porque nosotros creemos que Dios es evangélico. No, Dios es evangélico, Dios no es evangélico. Dios es Dios de todo el mundo. Y de todo ser que le invoque en cualquier lugar será escuchado por Dios. Amén. Entonces, y me dijo el ángel, envía ahora mensajeros a Jope y mandá llamar a ese hombre cabezón, Pedro, que está hospedado en una casa. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido ahora. Estamos todos aquí. Escuche, estamos todos aquí. ¿Dónde estamos? Aquí en el lienzo. Aquí estamos en el lienzo. Estamos en la sábana aquí. Delante de Dios. Dios bajó este lienzo aquí ahora. Y estamos esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Amén. Yo creo que ahí le vino la palabra a Pedro. Y Dios le dijo, Pedro, ahora mata y come. Los tenés en bandeja. Amén. Servidos ahí. Amén. Amén. De ahí de esa gente van a salir evangelistas, apóstoles, maestros, profetas. ¿Eh? Amén. 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 Y escuche, dice Pedro, entonces, recién comprendió Pedro y empezó a hablar delante de Cornelio, delante del Señor y delante de los ángeles que estaban allí, y dijo, ahora veo con claridad, escuche esto, ahora veo con claridad que Dios no muestra favoritismo con nadie, Amén. que Dios no tiene favoritos. Amén. Amén. En cada nación Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Amén, Señor. ¿Amén? Ahora entiendo. Y desde ahí, este es el mensaje de la buena noticia. Y comenzó a predicar Pedro. Amén. Dice que Cornelio estaba con toda la familia y con una multitud que había allí, que Dios, con todo este acontecimiento, quería salvar. Y Cornelio, ¿sabe quién fue? El primer gentil que se convirtió en Cristo. Amén. ¿Amén? Y ahí entendió que en esa sábana llamada iglesia, todos somos iguales. Y Amén. Dios no tiene favoritos.
Amén. Dios tiene íntimos, pero no tiene favoritos. Entonces, iglesia, viene algo distinto para su pueblo. Yo estoy profetizando porque si hoy usted me pregunta, ¿qué es lo que viene distinto? No lo sé. Estoy como Pedro, yo no lo sé. Amén. Pero es la segunda vez que predico este mensaje. Debemos de estar aquí, abiertos aquí. Abiertos. Porque después de todo esto, el mundo no va a ser igual. La iglesia no va a ser igual. Escuche esto, iglesia. Va a haber que cambiar cosas. Ya ahora en este tiempo tuvimos que cambiar cosas. ¿Qué pasará si se viene tiempo de persecución? Y que creo que va a venir. ¿Amén? ¿Qué vamos a hacer? No voy más a la iglesia porque están las puertas cerradas. ¿Tendrás que irte? No, pero pará ahí, hermano. La iglesia está cerrada porque no nos meten presos. Pero ¿sabe qué? ¿Viste en el montecito allá? Allá nos estamos juntando. No, pero ¿cómo voy a sentarme allá si yo voy allá donde había aire acondicionado, calefacción? ¿Amén? ¿Entiende? No, estamos allá. Y vos sabés que hay un grupo de villeros que se vienen a juntar con nosotros. Con los villeros me voy a juntar yo. Sí, vos sabés que escuchan y cantan. ¿Ah? Y hay uno que sabe tocar el teclado y ahora ya se va a empezar a tocar para la iglesia. ¿Cómo lo van a dejar tocar para la iglesia si recién se convirtió? Y ahí van a ser los Pedro, los Peter van a saltar ahí, ¿Ah? Yo hace 30 años que estoy ahí y no me deja tocar el órgano. Y decir, miren, ¿me está entendiendo? Debemos estar abiertos a lo que Dios quiere hacer y romper con todo prejuicio. Romper con todo prejuicio, porque viene un tiempo de gran avivamiento. Van a ocurrir cosas tremendas. En este tiempo van a ocurrir cosas tremendas. ¿Amén? Pero en esa sábana es grande, porque me gusta que dice, la otra versión, el versículo 12, dice que fue un lienzo grande el que bajó. Amén. Dice que un gran lienzo, dice el versículo 11. Y esta versión dice una sábana grande. Amén. Amén. Algo grande. Porque la iglesia va a ser algo grande. Amén. Pero en esa sábana, como dice el versículo 12, quédese con este versículo 12. Ese es el mensaje. En esa sábana había toda clase, de todo tipo de gente. ¿Amén? Si queremos, no la congregación Búsqueda de Dios, porque estoy predicando a otra gente también. Si queremos hoy una iglesia grande, no me refiero a Búsqueda de Dios, me refiero a la iglesia en general, la iglesia grande, amén, una gran sábana, tenemos que romper las estructuras y saber que en esa gran sábana va a haber toda clase de gente. Amén. Pero aquel no sabe, enseñale. Pero aquel no puede, ayúdalo. Amén. Y algo que me dijo el Señor, lo voy a decir ahora. Algo que me dijo el Señor, escuche esto. Si queremos vencer los prejuicios, ¿amén? ¿Sabe qué? Como que Dios te dice, hey, echa un vistazo a lo que eras vos antes. Echa un vistacito a lo que eras antes. ¿Cuántos de nosotros pensamos lo que éramos antes? ¿Ah? ¿De dónde Dios te sacó? Lo pecador, lo pecadora que eras antes. Echa un vistazo de ahí. Amén. Para que digas, wow. ¿Sabe que tengo un profeta conocido, muy conocido, no voy a dar el nombre? Dice que hoy él es un hombre mundialmente conocido, un profeta a las naciones. Dios lo lleva a profetizarle a presidente. Pero él dice que todos los años, él se va por una semana a visitar a la gente de la villa donde Dios lo sacó. ¿Amén? De esa villa donde Dios lo sacó, todos los años va y comparte con ellos y se sienta y le lleva alimentos si puede, pero si no va a compartir con ellos, a sentarse, a charlar.
a hablarles de Dios, a escucharlos, a estar con ellos. Amén. Amén. Porque así dice, no se le olvide nunca de dónde Dios nos sacó. De dónde Dios nos sacó. Hey, rompamos todo prejuicio en nuestra mente. Rompamos con todos los prejuicios. A veces creemos que no los tenemos, pero sí los tenemos. Amén. Es como aquel que dice, yo no soy racista, ¿no? Los negros que en Estados Unidos dicen que no son racistas, amén, o que hacen racismo con ellos, pero muchas veces ellos mismos no se juntan con los blancos y son más racistas que los blancos. Pero ellos creen que los racistas son los blancos. Amén. Muchas veces hay montones de prejuicios en nuestras vidas. Escuche, llévese este mensaje. Hay algo grande para búsqueda de Dios. Amén. Pero tiene que romperse aquí. Hey. Amén. Todo prejuicio, toda estructura humana tiene que romperse. Y antes de tener prejuicio, ¿sabe qué? Antes de tener prejuicio, más vale decir, a ver, voy a ver qué es lo que Dios quiere hacer con este. Amén. Amén. Voy a ver antes de decir, no, este nunca se va a convertir, no, este... Pará. Primero, ¿por qué no ves a ver que a lo mejor Dios está haciendo algo ahí? Amén. Pedro no entendía, pero él dijo, yo no entiendo, pero Dios me está hablando, así que voy a ver. Y él fue todo allá y quería ver y no entendía aún todavía. Hasta que por ahí él comprendió lo que Dios estaba haciendo. Amén. Entonces, tiempo de abrir nuestra mente, iglesia. Porque hay algo nuevo de parte de Dios que viene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos a orar. Quiero orar por tu vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Padre. Te agradecemos, Señor, por tu palabra en este día. Oh Dios de los cielos, Dios de gloria, Dios de poder y de gracia. Amén. Queremos pedirte que tú abras nuestra mente. Aún mi mente, Señor, ábrela. Padre, que estemos abiertos al nuevo mover y a todas las cosas que se vienen para tu iglesia. Sé que vienen cambios. Sé que de esos cambios va a haber cambios buenos y va a haber cambios malos. Cambios que nos gustan y cambios que no nos gustan. Pero podamos aceptar, Señor, a toda la nueva remesa que va a venir detrás de todo esto, Señor. Toda aquella gente